Entonces, los estadios van a estar dados básicamente por la clínica y por criterios diagnósticos. El estadio 1 es un estadio básicamente asintomático, en el cual lo único que tenemos es que por tamizaje nosotros medimos anticuerpos y los anticuerpos salieron alterados, por lo menos 2. En el estadio 1 no vamos a tener alteración de paraclínicos glucémicos, que son estos que están acá como IgT o IFG. Esos paraclínicos van a estar normales. Ya cuando estamos en un estadio 2, adicional a la autoinmunidad, vamos a tener una alteración en los niveles de la glucemia. ¿Listo? Esta alteración en los niveles de la glucemia usualmente se considera en la literatura que están marcados dentro de lo que en la diabetes mellitus tipo 2 es la prediabetes. Es decir, paraclínicos dentro del rango prediabetes van a ser sugestivos de que estamos ya en una diabetes mellitus tipo 1 de estadio 2. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial respecto a si estamos en diabetes mellitus tipo 1, estadio 2 a una prediabetes? Es complejo, ¿sí? Porque, pues de hecho, digamos que en niños es más fácil el diagnóstico porque por epidemiología, si tenemos un niño con unos paraclínicos de glucemia alterados, pues el mayor chance que tiene uno es que haya tenido una diabetes mellitus tipo 1. Pero si tenemos en el caso de un adulto, es mucho más complejo, sobre todo si es un adulto con comorbilidades, ¿sí? Si es un adulto con comorbilidades, lo que uno se da como primera impresión de diagnóstico, pues va a ser claramente que está en una prediabetes de diabetes mellitus tipo 2, más que en un estadio 2 de diabetes tipo 1. No sé si estoy siendo enredado. El asunto acá, básicamente, es que en una diabetes mellitus tipo 1 de estadio 2 en el adulto, suele haber mucha confusión diagnóstica y suele llegarse a pensar que lo que está el paciente es en una prediabetes. Para poder hacer el diagnóstico diferencial es muy complejo actualmente. Lo que se recomienda es en la parte de la anamnesis mirar a ver si hay algún antecedente de diabetes mellitus tipo 1 en la familia, o si el paciente cursa con alguna otra patología autoinmune que nos podría llegar a pensar de que es el paciente, a pesar de ser gordito, probablemente lo que tenga sea una diabetes tipo 1. Otra cosa que nos sirve mucho es si se trató de un paciente que tenía ese paraclínico alterado, pero que ese paraclínico se le tomó fue por tamizaje, es decir, porque ya estaban por ahí, por ejemplo, en los 50 años se le pidió el tamizaje, pero era un paciente sin comorbilidades que por algún motivo se le pidió ese tamizaje. Es un paciente normolíneo, sin obesidad, que salió más una diabetes mellitus tipo 1 que una diabetes tipo 2. ¿Listo? Ya cuando estamos en una diabetes estadio 3, es una diabetes que va a tener sintomatología de hiperglucemia. ¿Qué es sintomatología de hiperglucemia? No es solamente cetoacidosis diabética, es desde lo que es la poliuria, polidipsia, etc. ¿Listo? Esos son los estadios de diabetes mellitus tipo 1. La tipo 2 se hace por tamizaje. Si el paciente se encuentra con una hallazgo clínico de prediabetes, pues va a tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 alrededor del 50%. No todos son insulinodependientes, como ya vamos a ver. La cetoacidosis en una diabetes mellitus tipo 2 es rara. Si llegara a suceder, suele ser en asociación a una infección o algunos medicamentos, como lo es los glicocorticoides, antipsicóticos y las glifosinas. Factores de riesgo, los que ya conocemos, edad, obesidad y sedentarismo. Esta diabetes, pues como ya sabemos, también va a estar causada por una resistencia a la insulina y una deficiente secreción en las células beta. Estos son los criterios para tamizaje de la diabetes mellitus tipo 2 en el adulto. Entonces, el primer criterio es que sea un paciente obeso o en sobrepeso, es decir, índice de masa corporal por lo menos de 25, y que adicionalmente tenga uno de los siguientes: o que tenga un familiar de primer grado con diabetes, o que sea latino, es decir, todos nuestros pacientes, es decir, obeso más latino, tamizaje requerido, que tenga antecedentes de patologías cardiovasculares, hipertensión, una dislipidemia, sea por una disminución del HDL o por unos triglicéridos elevados, mujeres con ovario poliquístico, pacientes obesos sedentarios, u otras comorbilidades que se asocian con resistencia a la insulina.
o que hallazgos clínicos, digamos, paciente obeso con acantosis nígricos requiere tamizaje de diabetes. Esa es la primera opción, obeso más una de las siguientes. La siguiente opción es que sea un paciente con prediabetes. Un paciente con prediabetes tiene que recibir un tamizaje anual para seguimiento de su patología. Desde los 100 miligramos de cilitro de glucosa empiezan a haber alteraciones a nivel microvascular, que es algo que mucha gente no sabe. Es decir, desde los 100 miligramos de cilitro de glucosa en sangre aumenta la incidencia de retinopatía, y desde los 126 va a aumentar la incidencia de nefropatía. Por eso es que actualmente se describe que dentro de la prediabetes lleva un aumento de la incidencia de complicaciones, y por eso es necesario desde la prediabetes hacer un tamizaje anual. ¿Listo? Otro criterio: mujeres que tengan diagnóstico de diabetes estacional deben recibir un tamizaje cada 3 años. Y en otros casos, pacientes que no tengan obeso o ninguna otra consideración, desde los 45 años debe hacerse tamizaje. Esto es para la edad, ¿listo? Ahorita les voy a hablar de la 3280. La 3280 es mucho más flexible en cuanto al tamizaje. Y para el tamizaje en pediatría también se puede tamizar diabetes mellitus tipo 2. Esto suele ser más para Estados Unidos, donde hay más sobrepeso y obesidad en niños. Se considera que un paciente con, recuerden que la obesidad en niños es por percentiles, desde el percentil 85, si tiene si tiene percentil 85 más y tiene antecedente de diabetes estacional por parte de la mamá, sea antecedente de diabetes mellitus tipo 2, si es latino, o si tiene hallazgos de resistencia a la insulina, ese niño, por estar en un percentil elevado, ya tiene riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y tiene que hacer tamizaje. Nacional, ustedes ya la saben, entonces la vamos a skipear. En cuanto a los tipos específicos, van a ser asociados a otras patologías o condiciones especiales. La diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, en cuanto a las alteraciones glucémicas, se puede diagnosticar por cualquiera de los 3 laboratorios que yo les voy a mencionar. La diabetes, los tipos específicos de diabetes se prefieren tamizar con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque estos pacientes, como tienen muchas comorbilidades, pueden generar falsos negativos en los paraclínicos. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de diabetes es asociado a fibrosis quística. Desde los 10 años de edad del paciente tiene que hacer tamizaje anual con PTOG para diabetes asociada a fibrosis quística, que se da básicamente por la formación de quistes dentro del páncreas. ¿Listo? Otro tipo de diabetes va a ser la que se da después de un trasplante, por eso cuando el paciente esté estable y sin una infección activa, debe tamizarse. Y hay unos síndromes monogénicos, que es la diabetes neonatal y la diabetes tipo MODY, que son diabetes que tienen un patrón genético mendeliano, autosómico dominante. Entonces, pacientes con hallazgos de hiperglucemias a los 6 meses de edad, que son un tanto más complejos por ser pacientes neonatales, pues tienen que estudiarse para posiblemente una diabetes neonatal. En el caso de una diabetes tipo MODY es más sencillo, porque son diabetes que son de patrón autosómico dominante y los papás ya lo saben, entonces es más sencillo hacer el diagnóstico. Y el otro tipo grande van a ser los asociados a páncreas exocrino, lo que son las pancreatitis, lo que es el trauma pancreático, cuando hay extirpación del páncreas, cuando hay cáncer, la hemocromatosis o patología fibrocalculosa. En esos casos también puede haber diabetes, y está recomendado hacer un tamizaje anual en esos determinados casos para ver si hay desarrollo de diabetes. En cuanto al diagnóstico, tenemos 3 exámenes: la glucosa en ayunas, la PTOG de 2 horas con carga de 75 gramos y la hemoglobina glicada. En cuanto a la PTOG, lo más sensible es cuando se llegan a ayunas de 8 horas, se hace la medición de la glucosa en ayunas y se hace la medición a las 2 horas. Esta es la más sensible, entonces es la que idealmente debería hacerse en Colombia. ¿Listo? La hemoglobina glicada, digamos que lo positivo de esta es que es más fácil para tomarla porque pues no requiere ayuno. El problema es que tiene disponibilidad limitada y es una medición indirecta de la glucemia porque se hace a través de la glicación de la hemoglobina. Por eso no es muy sensible. Según estudios,
usando el punto de corte de 6.5% de hemoglobina glicosilada, solo se diagnostica el 30% de las diabetes que se diagnosticaban con las demás pruebas. Es decir, 1 de cada 3 pacientes con diabetes se diagnostica con la hemoglobina glicosilada. Por eso no se suele usar mucho para el diagnóstico, se prefiere más que todo para el seguimiento. ¿Listo? Si tenemos, la idea es tomar 2 tipos de pruebas de glucosa diferentes cuando tenemos sospecha de una diabetes mellitus tipo 2, sobre todo. Si hay una discrepancia entre la hemoglobina glicada y la glucosa sérica, es posible que haya alguna interferencia por variables de la hemoglobina, por anemias, por las estaciones del segundo trimestre, por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por VIH, hemodiálisis, hemorragias recientes o terapias por eritropoyetina. En estos casos, si nos enfrentamos con un paciente con cualquiera de estos casos, está contraindicado mandar una hemoglobina glicada porque no nos va a ser de utilidad. Los valores de laboratorio para prediabetes los vamos a pasar rápidamente. Si es una glucosa sérica, en ayunas de 100 a 125. Si es una PTOG, de 140 a 199 a las 2 horas. Y si es una hemoglobina glicada, de 5.7 a 6.4. Y diabetes van a ser puntos de corte superiores a los de prediabetes, básicamente. Adicional a los puntos de corte anterior, si tenemos un paciente que tiene clínica de hiperglucemia o que está en una crisis hiperglicémica, una glucosa al azar, que es básicamente una glucosa sérica independiente del ayuno, si es mayor a 200, eso ya nos hace diagnóstico de diabetes. El diagnóstico, hay 3 formas de hacer el diabetes. Que tengamos una clínica clara por una crisis hiperglucémica o síntomas, más una glucosa al azar elevada. Si tenemos 2 resultados de laboratorio elevados, de la misma muestra de sangre o de 2 muestras diferentes, o si se hacen 2 pruebas diferentes, por ejemplo, una glicada y una glucemia, y solamente es una normal, se repite la normal. Es decir, si nos sale la glucemia elevada y la glicada normal, repetimos la glucemia. Y si la glucemia sale anormal, al repetirla, se considera que es un criterio diagnóstico para diabetes, que es algo que no está en guías pasadas. ¿Listo? Ahora se ve más estricto con el diagnóstico de la diabetes. Como vamos de tiempo, bueno, vamos bien. Si hay alguna duda, que esta es como la primera parte, que es como la parte de clasificación y diagnóstico. Si no hay alguna duda, entonces seguimos con lo que va a ser el abordaje de diabetes. Entonces vamos a hacer un enfoque preventivo con un tamizaje anual para el riesgo de diabetes, como ya les comentaba. La idea es que si ya estamos ante un paciente con prediabetes, un paciente tenemos en Colombia, lo que podemos hacer en Colombia es remitir fisioterapeuta, fisioterapia tal vez sí, porque los fisioterapeutas van mucho la parte de la prescripción del ejercicio y pues remitir a nutrición y dietética. En la literatura está escritas que cualquiera de estas dietas, la mediterránea, una dieta cualquiera hipocalórica, una dieta hipograsa, pueden ser de utilidad en un paciente con prediabetes. Suspender el cigarrillo y las metas que vamos a tener con un paciente son metas muy claras, ¿listo? Hay alta evidencia de que lo ideal es hacer una disminución del 7% del peso inicial en los primeros 6 meses. Es decir, bajar de 1 a 2 libras de peso por semana. Adicional a esa disminución del peso se va a lograr mediante la dieta y adicional a ello, mediante el ejercicio. El ejercicio van a ser 150 minutos a la semana, que se traduce básicamente en decir 700 kilocalorías quemadas a la semana. Este ejercicio debe hacerse al menos 3 veces por semana, es decir, máximo debe durar el paciente 2 días sin actividad física. ¿Por qué? Porque los beneficios metabólicos del ejercicio... Pero se le está cortando mucho y todos estamos diciendo en el chat como que se le está cortando mucho. Entonces, no sé si puede colocarse un micrófono o acomodar algo. Todo bien. Ya, es que no estoy mirando el chat, no puedo mirar el chat. Entonces, yo estaba pendiente del WhatsApp. ¿Desde cuándo está cortando? Como hace media hora. ¿Mejor?
Es que no puedo ver el chat, entonces porfa escríbame por WhatsApp, que es que no sé por qué, pero no entiendo bien esto y no puedo ver el chat. Ok, listo. Bueno, ya escucho mejor. Entonces les decía básicamente que vamos a hacer un enfoque preventivo en la prediabetes, tamizaje anual para diabetes, remitir a fisioterapeuta y a nutrición. Y la meta va a ser, primero, la disminución del 7% del peso inicial en 6 meses. Esa disminución del 7% inicial en 6 meses lo vamos a lograr básicamente por la dieta, que eran esas tres opciones principalmente, y por una prescripción razonada del ejercicio. En un inicio van a ser 150 minutos a la semana, que corresponderían a 700 kilocalorías a la semana, en el caso de caminata rápida. En la guía dicen que son 700 kilocalorías a la semana con caminata rápida. Si es otro tipo de ejercicio, esta cantidad de kilocalorías a la semana ya va a variar, que es lo que les voy a explicar a continuación. Y lo otro es que tienen que ser al menos 3 veces a la semana el ejercicio. Y debe durarse máximo 2 días sin hacer ejercicio, porque hasta 2 días después de hacer ejercicio es que se mantienen los beneficios metabólicos del ejercicio. ¿Listo? Que es una mayor sensibilidad a la insulina, una disminución de la lipólisis, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Estas metas, bajar el peso de hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, va a reducir la incidencia de diabetes en un 58% a 3 años. Es decir, si logramos que nuestros pacientes hagan esto, la mitad no va a desarrollar diabetes. ¿Listo? Ahora, como acá en Colombia la cuestión de la nutrición y la fisioterapia es muy compleja y tenemos una meta de 6 meses, hay principios básicos de dietoterapia que nosotros como médicos generales podemos aplicar y podemos enseñarle a los pacientes. ¿Listo? Primero, es básicamente lo del valor calórico total, que lo vamos a utilizar para la prescripción del ejercicio. ¿Listo? Para eso necesitamos calcular el peso ideal. Cada uno, si quiere, puede ir calculando su peso ideal. Como eso de que si mido 1,90, entonces mi peso ideal va a ser 90 kilogramos, eso es falso. Eso solamente aplica en los pacientes geriátricos. En pacientes menores de 60 años, nosotros utilizamos la fórmula de 21.7, que es el punto medio del intervalo del IMC normal, es decir, entre 18.5 y 24.9, el promedio de ese es 21.7. Entonces 21.7 por la talla al cuadrado, eso nos va a dar el peso ideal. ¿Listo? Cada uno puede, si quiere, ir calculando su peso. Y ese peso ideal lo vamos a contrastar con el peso verdadero para saber más o menos cuál va a ser nuestra restricción dietaria que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, para hacer esto vamos a utilizar el valor calórico total. ¿Listo? El valor calórico total corresponde a las kilocalorías que consumimos al día. Para calcular el valor calórico total es una multiplicación muy sencilla. Multiplicamos el gasto calórico por trabajo por el peso. ¿Listo? Entonces, ese gasto calórico va a depender de cómo vamos a actividad, si es leve, moderado o intensa. Por ejemplo, lo que es un albañil, lo que es un trabajador de construcción, lo que es un deportista, van a ser, o una persona que sea de alto rendimiento, que haga ejercicio todos los días, va a ser una persona con una actividad intensa que va a necesitar de 40 a 45 calorías por kilogramo al día. Personas como nosotros, en estos días, o por lo general somos personas con actividad leve que solamente vamos a necesitar 30 calorías por kilogramo al día. Entonces, con estas consideraciones, nosotros vamos a hacer nuestro cálculo del valor calórico total con nuestro peso actual y con nuestro peso ideal. Entonces, como nosotros somos sedentarios la mayoría, entonces vamos a utilizar 30, ¿listo? Entonces, 30 por nuestro peso, y eso nos va a dar un valor. Por ejemplo, en mi caso, yo peso en este momento 88 kilos. Entonces, como peso 88, sería 88 por 30. Eso quiere decir que estoy quemando al día, para mantener esos 88 kilos, necesito consumir 2.640 kilocalorías. Es decir, si quiero seguir en 88, para poder seguir en 88, necesito comer 2.640 kilocalorías. ¿Listo? Eso es con mi peso real.
Ahora, mi peso ideal daría de 78, ¿listo? Entonces sería 78 por los mismos 30, daría 2.340 kilocalorías. Es decir, si quiero llegar a mi peso ideal, estoy desfasado en unos 300 kilocalorías. Esas 300 kilocalorías que tengo de más, tengo que restringírselas a mi paciente por vía dietaria y adicionalmente tengo que prescribir el ejercicio, tengo que hacer un manejo dual. ¿Por qué? Porque usualmente la adherencia no suele ser buena, ¿listo? La diferencia va a ser ¿en qué? En que las restricciones dietarias van a ser absolutas, es decir, si le digo no fritos, el señor tiene que hacerle no fritos desde el día 1. ¿Por qué? Porque está demostrado por estadística que eso mejora mucho los resultados. Caso diferente con el ejercicio. El ejercicio tiene que prescribir de manera moderada en un comienzo y se tiene que ir aumentando progresivamente. ¿Listo? Bueno, entonces en cuanto a las restricciones dietarias que vamos a hacer, los nutricionistas hacen las cuentas de las kilocalorías, de todo eso nosotros no vamos a tener tiempo para eso. Nosotros lo que podemos hacer es hacer unas recomendaciones generales, ¿listo? Y me remiten al nutricionista para que el nutricionista haga las dietas pues, que él considere necesarias. Este cálculo nos sirve básicamente para saber qué tan desfasados estamos, para saber qué tan estrictos tenemos que hacer con la restricción de la dieta, qué tanto tenemos que hacer, cómo tenemos que prescribir el ejercicio, o en dado caso puede ser que el paciente ni siquiera necesite que esté en su talla ideal y nosotros lo estemos mandando a restringir la dieta, a no consumir fritos, cuando por ejemplo el paciente no lo necesita. O por ejemplo tengamos un paciente que esté en desnutrición, eso también lo podemos saber por el valor calórico total. ¿Listo? Ok, listo. En principio, como tenemos un paciente con prediabetes, nos interesa su glucosa en sangre. Es decir, nos va a importar qué tanto se le vaya a subir el azúcar con las comidas. Eso lo podemos nosotros calcular o lo podemos nosotros recomendar más bien mediante el conocimiento del índice glucémico de la comida. Es decir, qué tanto eso que me estoy comiendo me va a subir el azúcar. No es lo mismo 20 gramos de, por ejemplo, mazorca con 20 gramos de, por ejemplo, tomate. El tomate va a tener un índice, perdón, eso creo que una naranja. La naranja va a tener un índice glucémico muy bajo comparado con la mazorca, pese a que ambos en general son carbohidratos, ¿sí me van a entender? Esto va a depender no solamente del tipo de comida, sino que va a depender de la madurez y de la cocción. Un plátano maduro tiene un mayor índice glucémico que un plátano verde, por ejemplo. O una papa bien cocida va a tener un mayor índice glucémico que una papa más bien durita. ¿Listo? Adicional a subir el azúcar en sangre, nos va a aumentar el apetito, ¿listo? Que es lo que se ha asociado por estimulaciones a nivel hipotalámico, ¿listo? Eso es lo primero que tenemos que saber, el índice glucémico. Con carbohidratos, entonces, nosotros vamos a preferir carbohidratos complejos porque se digieren más lento, como la papa, el arroz, ¿sí? Y pues las frutas en general porque tienen complejo fibra, y se tienen que suprimir los mono y los disacáridos, es decir, lo que va a ser el azúcar y adicionalmente lo que va a ser en principio también las leches deslactosadas, por ejemplo. Las leches deslactosadas suelen tener un índice glucémico elevado porque lo que hacen las leches deslactosadas es separar los disacáridos de lactosa en monosacáridos, y esas leches, a pesar de que son deslactosadas, pues van aumentando el azúcar. Entonces, por ejemplo, este tipo de leches no están recomendadas. ¿Listo? Edulcorantes son cualquier alimento que me endulce, ¿listo? Dentro de los sustitutos del azúcar, dentro de los calóricos está la fructosa, que claramente no está recomendada porque sigue aumentando de peso, ¿listo? Tiene un efecto benéfico en unos primeros meses, pero después un efecto acumulativo en un paciente crónico no es bueno. Y los no calóricos como la sucralosa y como la stevia, que sí están recomendados. Lo de la alteración de la microbiota hoy en día está más controvertido hacia el lado de creer que no la afecta tanto, ¿listo? Igual, en principio lo que tenemos que saber con los carbohidratos es que, aparte de lo del índice glucémico, saber que, por ejemplo, el paciente no puede consumir jugos, porque los jugos también tienen un alto índice glucémico. Entonces, el paciente que puede tomar tés, aguas con cáscara, aguas saborizadas, básicamente,
¿listo? Proteínas, mínimo el tamaño de la palma de la mano del paciente. Si no se puede lograr eso, tratar de que sea 1 gramo por kilogramo de peso al día, ¿listo? Y tratar de combinar origen animal y vegetal, es decir, carnes y legumbres como el frijol, la lenteja, entre otros. En cuanto a los lípidos, eliminar grasas trans y saturadas, o tratar de restringirlas. ¿Por qué? Si las grasas saturadas o los fritos representan el 2% del valor calórico total, el riesgo de enfermedad coronaria aumenta en un 25%. Es decir, si el 2% de mi dieta es en fritos, mi riesgo de enfermedad coronaria aumenta en un 25%. Preferir los poliinsaturados, que son los ácidos grasos omega, como el atún y el salmón, y los monoinsaturados, como el aceite de oliva y los frutos secos. Con relación a los frutos secos, recordar que si bien tienen lípidos muy buenos, son altos en calorías, ¿listo? Entonces, no es tan bueno recomendar una cantidad alta de frutos secos para estos pacientes. Y por último, con complejo fibra, que es lo que está en las legumbres y en las cáscaras de las frutas, recordar que va a retrasar la digestión, la absorción de los nutrientes y va a aportar un mayor valor de saciedad. Con relación a la prescripción del ejercicio, hasta acá si hay alguna duda en cuanto a la dieta, la recibimos, son como apuntes tips varios de dieta que tal vez nos sirvan en nuestra práctica diaria, ¿listo? Si hay alguna duda respecto a dieta, porfa por WhatsApp. Si no, pues seguimos con lo de la prescripción del ejercicio. En cuanto a la prescripción del ejercicio, tenemos básicamente que el gasto de sustratos depende del tiempo. ¿Listo? A los 5 minutos de iniciar un ejercicio, vamos a empezar a gastar nuestras reservas de glucógeno muscular. A los 15 minutos de haber comenzado el ejercicio, vamos a empezar a gastar nuestras reservas de glucógeno hepático, y a los 20 minutos empezamos a quemar ácidos grasos. Eso quiere decir que si queremos bajar de peso, si queremos que nuestro paciente baje de peso, lo mínimo que tienen que hacer de ejercicio son 20 minutos. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios? Para la diabetes tipo 1, aumenta la captación de glucosa por vías alternas a la de la insulina. Para la diabetes tipo 2, ayuda a sensibilizar la insulina. Recordemos que la diabetes tipo 1 no hay insulina y que la diabetes tipo 2 es que la insulina no funciona bien. Adicionalmente, como se inhibe esta enzima, va a aumentar el colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno, ¿listo? Contraindicaciones, ¿cuándo no vamos a prescribir ejercicio? Si es un paciente que tiene picos de hipoglucemia severos, es mejor no dar ejercicio por el riesgo de que el paciente sufra algún accidente. Si el paciente tiene una glucemia mayor a 300 miligramos de decilitro, es mejor no prescribir, primero bajarle esa glucemia a unos niveles más decentes y ahí sí mandar ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, dentro de sus efectos metabólicos, sí aumenta un poquito la gluconeogénesis, pues porque se gastan las reservas de glucógeno. Entonces, como aumenta un poquito la gluconeogénesis, se eleva un poquito los niveles de glucosa, y si tenemos un paciente con 300 miligramos y le damos más la glucosa, aumentamos el riesgo de que haga una crisis hiperosmolar. Cuando prescribamos ejercicio, vamos a tener que tener en clave 4 parámetros: la intensidad, la modalidad del ejercicio, la duración y la frecuencia. Entonces, en cuanto a la modalidad, es básicamente el tipo de ejercicio que hagamos. La intensidad va a estar dada con base en la frecuencia cardíaca máxima. Estas formulitas de frecuencia cardíaca máxima está en parte reevaluada. Ahorita hay unas fórmulas más complejas o pues más actualizadas. Sin embargo, dejo esta porque es como la que es una como fácil, que uno fácilmente se puede memorizar. ¿Listo? Entonces, para hombres es 220 menos de edad, para mujeres 226 menos de edad. La intensidad va a ser leve, moderados o intensa de acuerdo al porcentaje de frecuencia cardíaca máximo que usemos, ¿listo? Si es un paciente sedentario, obviamente tenemos que iniciar con una intensidad leve. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tenga 50 años, es decir, un paciente sería 220 menos 50, hombre, daría 170. Esa va a ser la frecuencia cardíaca máxima. Y si decimos que va a ser de intensidad leve, sería el 60% de ese. Es decir, la frecuencia cardíaca que él debe tener a lo sumo haciendo ejercicio va a ser de 102. ¿Listo?
¿Esto por qué es importante? Porque los pacientes, si no iniciamos con una intensidad leve y si no le explicamos, esos pacientes se nos infartan, obviamente. Entonces, la idea es iniciar con una intensidad leve, la duración, mínimo 30 minutos, los 20 minutos que ya les comentaba, más 5 minutos de estiramiento antes del ejercicio, más 5 minutos de estiramiento post, por eso es que mínimo son 30 minutos de ejercicio. Lo ideal es 1 hora. Si recuerdan, lo que yo les lo que decía que para la prediabetes se necesitaba eran 150 minutos a la semana, por lo menos 3 veces a la semana. Es decir, 50 minutos por ejercicio, ¿listo? Frecuencias cada cuánto lo hago, ¿listo? Entonces, a pesar de que lo mínimo en teoría que debería ser son 30 minutos, en un paciente con prediabetes, ese paciente mínimo me tiene que hacer 50 para lograr los 150 a la semana, ¿listo? La modalidad. La modalidad, entonces, está escrito, lo que les decía, para prediabetes, caminar rápido, que son 180 kilocalorías por hora, ¿listo? Pero, calorías por hora, perdón. Pero igual, dependiendo del ejercicio, puede hacer algunos que tengan mejor beneficio o logre resultados más rápido. Por ejemplo, si hay gente que no tiene tanto tiempo y tiene los recursos, se le puede mandar, por ejemplo, a hacer básquet o a trotar, a correr o a nadar, ¿listo? Eso depende, eso es como son datos así como básicos. Lo que sí es claro es que para lograr un beneficio metabólico significativo se van a requerir 1.500 kilocalorías y para reducir el peso 2.500 kilocalorías. Por eso si logramos una modalidad de ejercicio con mayor cantidad de kilocalorías, pues vamos a representarle un mayor beneficio al paciente, ¿listo? Con farmacoterapia, en prediabetes está el Orlistat, que lo que hace es básicamente modificar la absorción de las grasas en el intestino. El HR para diabetes es de 0,44, es decir, tiene un efecto, tiene una disminución de la incidencia significativa del 56% en un paciente con prediabetes. No obstante, es algo que no se va a mandar con facilidad porque es un medicamento no post, ¿listo? Vale como 80.000 pesos la caja de 30 tabletas. Igual si es un paciente con IMC de obesidad grado 2 o grado 3, se podría formular. La metformina está indicada cuando el IMC es mayor a 35, cuando es un paciente menor a 60 años. ¿Por qué? Después de los 60 años, metformina tiene un efecto protector para diabetes igual a placebo. Es decir, no sirve absolutamente de nada. Entonces, solo usar en menores de 60 años. Entre más joven el paciente, más efecto le va a hacer la metformina. También si es una mujer con antecedente de diabetes estacional, ¿listo? No obstante, la metformina, en general la farmacoterapia, es menos efectiva que los cambios terapéuticos, es decir, que la dieta y el ejercicio. Y algo muy importante con la metformina es que una vez uno la inicie, si el paciente logra metas, no se puede suspender. ¿Por qué? Porque la suspensión de la metformina está asociada a un mayor riesgo de desarrollo de diabetes, ¿listo? Entonces, una vez iniciamos la metformina en una paciente con prediabetes, no la podemos suspender. Y siempre vigilar factores de riesgo cardiovascular. Si es un paciente hipertenso, mandar un IECA o un ARA2, por ejemplo. Y pues lo de la dislipidemia. El diabetes mellitus tipo 1, ya cuando tenemos la patología instaurada, lo que se manda son insulinas, ¿listo? Siempre. Múltiples inyecciones prandiales y basales, es decir, toca hacer basal más prandiales siempre, o usar la bomba de infusión, ¿listo? Que eso ya es algo que mandará el internista o el endocrinólogo. Nosotros mandaremos la insulina, ¿listo? Preferir los análogos de acción rápida, es decir, lo que es la Lispro, por ejemplo, para reducir el riesgo de hipoglucemia, ¿listo? ¿Cómo van a hacer nuestro cálculo? De 0.4 a 1 unidad por kilogramo al día. Y lo vamos a repartir 50 basales y 50 prandiales, que es más o menos lo que nos enseñaban en pediatría. Eso nos sirve para diabetes mellitus tipo 1, dividir 50 y 50, ¿listo? Súper importante decirle al paciente que rote el ciclo de aplicación. Se puede usar en la barriga, en el muslo, en el brazo, toca decirle que lo rote, porque si siempre se aplica todos los días en el mismo sitio, aumenta el riesgo de lipodistrofia. Y otra terapia que se está empezando a utilizar es el trasplante de islotes, que es por xenotransplantación de un cerdito. El problema es que, aparte del costo, requiere inmunosupresión de por vida, pero pues está escrito.
En diabetes tipo 2, metformina. Hay dos presentaciones, la inmediata y la prolongada. La inmediata cada 12 horas, la prolongada cada 24 horas. Por lo menos la dosis de 850 miligramos es lo que tiene que tener el paciente instaurado, ¿listo? Una vez iniciemos la metformina, no la retiremos, se adiciona la insulina. ¿Por qué? El mecanismo de acción de la metformina es diferente a la insulina. La metformina por la AMP quinasa nos va a permitir una mayor sensibilidad a la insulina. Es decir, potencia el efecto de la insulina. Entonces, nunca vayamos a retirar la metformina en un paciente al cual ya requerimos adicionarle una insulina, ¿listo? ¿Cuál es el problema? Los problemas gastrointestinales y adicionalmente hoy en día se describe una hipovitaminosis de B12, ¿listo? Entonces, ya vamos a hablar del control, que dentro del control entonces vamos a medir B12, ¿listo? Entonces es importante titular, inicialmente al paciente se le dice que tome media comprimido de 850, y si lo va tolerando, pues se va aumentando, ¿listo? Si en nuestro control, después de iniciar la metformina, el paciente sigue teniendo una hemoglobina glicada elevada por un 25% por encima de la meta, tenemos que adicionar insulina, ¿listo? Es decir, nuestra meta es 7% de hemoglobina glicada. Si a los 3 meses, si iniciamos metformina, ¿listo? En nuestro control, en nuestra consulta. Le pedimos una hemoglobina glicada que el paciente lo tiene que tomar a los 3 meses para llegar a la consulta. Si a la consulta la hemoglobina glicada sigue en 8.5%, por ejemplo, pese a que nuestra meta era 7, significa que tenemos que adicionar una insulina, ¿listo? Esa es como la indicación para iniciar insulina. Adicional a la metformina, dentro de todos los tratamientos para la diabetes, están los inhibidores de la SGLT2. Dentro del post tenemos únicamente la empagliflozin, entonces esa es la que podríamos mandar. ¿Cuándo la vamos a mandar? La vamos a mandar en pacientes con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal crónica o con falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la empagliflozina tiene un efecto protector, cardioprotector, en estos pacientes. Entonces en estos pacientes se beneficia el uso de empagliflozina sobre metformina, por ejemplo, ¿listo? La insulina, recordar explicarle al paciente que tiene que refrigerarla. Aparte de la indicación de la elevación de 1.5 de la hemoglobina glicada, si es un paciente que ya tiene pérdida de peso, que tiene hipertrigliceridemia, que ya hizo cetoacidosis, o que ya tiene síntomas de hiperglucemia como polidipsia o poliduria, si es una hemoglobina glicada mayor a 10, si es una glucemia mayor a 300, sí o sí ese paciente ya requiere de inicio de la insulina, ¿sí? Cualquiera de estos criterios, independientemente de la glicada previa, requiere insulina, ¿listo? Esta insulina se va a iniciar basal, ¿listo? Es decir, al comienzo un paciente que le prescribamos la insulina, solamente le decimos que se la ponga en la noche, 0.1 a 0.2 kilogramos al día. ¿Cuáles vamos a dar? Análogos de acción prolongada, o sea, glargina, detemir o de gludeco, todos están en el post. Si no tenemos disponibilidad de alguno de esos, ya podríamos dar la NPH. ¿Por qué NPH de primerazo no? Porque la NPH no es de acción prolongada, sino de acción intermedia, es decir, tiene una vida media menor. Entonces, el efecto, si bien es discreto, sí es significativamente mayor, como por ejemplo la glargina. Entonces, de primera línea, cuando iniciemos una insulina en una diabetes mellitus tipo 2, empezamos con glargina. Si no hay un control adecuado de las glucometrías, o si el paciente tiene, por ejemplo, alguna comida una comida en exclusiva en la cual la glucometría se le suba, podemos agregar una prandial. En principio, agregamos la prandial con 4 unidades en la comida más grande, o un 10% del cálculo de las basales, es decir, si el cálculo de las basales por el peso nos da 10, entonces vamos a dar una unidad a la hora de la comida más grande que tenga el paciente, ¿listo? En este caso vamos a utilizar análogos de insulina de acción rápida, como la lispro, la glucina o el asparto. Y lo vamos a titular de acuerdo a los resultados de la glucometría, ¿listo? La idea con la insulina es empezar en bajo e ir subiendo por el riesgo de la lipodistrofia, por las alteraciones metabólicas que esto genera y pues por los costos y por la incomodidad del paciente, ¿listo? Estatinas están recomendadas para la prevención primaria, es decir, para que el paciente no nos desarrolle, está recomendado para un paciente que no tenga una cardiopatía de base, ¿listo? ¿Cuál va a ser la dosis? Atorvastatina 20 miligramos. ¿En qué edad? En un paciente entre 40 y 75 años sin cardiopatía
o un paciente menor de esta edad, pero que tenga factores de riesgo cardiovascular, ¿listo? Si es un paciente que ya tuvo un evento isquémico, vamos a dar la atorvastatina en una dosis superior de 40 a 80 miligramos, aspirina de 75 a 162, de acuerdo a la presentación que tengamos, acá será 100, y en el caso de que tenga un paciente que haya tenido un infarto agudo de miocardio reciente, ese paciente se beneficia de que el primer año le demos dual de aspirina más clopidogrel, ¿listo? Ahora para acabar, que es lo último, que sería los controles por consulta externa, ¿listo? Entonces, esto es de la guía de la ADA, que son las reglas del lenguaje del paciente con diabetes, que es básicamente no ser prejuicioso, libre de estigmas, el respeto, ser esperanzador en el paciente, no ser un lenguaje tan negativo de que le van a quitar el pie, etcétera, porque eso está, primero, estos pacientes tienen un riesgo de trastornos depresivos superior a otros pacientes. Segundo, está demostrado estadísticamente que eso no mejora la adherencia a los tratamientos, ¿listo? Fomentar la colaboración y hacerlo centrado en la persona, evitar hablar de paciente diabético y en su lugar hablar de que es un paciente con diabetes o una persona con diabetes. La meta de la primera consulta, es decir, hacíamos el tamizaje. Ya cuando llegamos con un tamizaje, ya cuando nos llega el paciente con un tamizaje positivo, confirmamos el diagnóstico, ¿listo? De acuerdo, como ya les expliqué, con dos pruebas diferentes, dos pruebas de la misma muestra, y para clasificar también el tipo de diabetes. Vamos a evaluar complicaciones y comorbilidades a través de un buen examen físico. Vamos a revisar qué tratamientos previos tiene el paciente, qué tipo de dietas ha tenido. A veces regañan al paciente que no come bien, el paciente ya viene en un buen régimen dietario, entonces toca preguntar eso muy bien. Empoderan al paciente en el manejo, explicarle por qué es importante, explicarle cada una de las cosas por qué es que se hacen, dar educación en lo que es el automonitoreo, cómo se tienen que hacer las glucometrías, cuáles son las complicaciones que puede desarrollar con su diabetes, cómo tiene que aplicarse todos los medicamentos. Eso es muy importante en el paciente. Y desarrollar el plan de monitoreo, cómo van a ser esas monitorías que se va a hacer, ¿listo? Esa es la primera consulta. Ya cuando estamos en un control, tiene que evaluarse la tolerancia, es decir, si el paciente hizo hipoglucemia, si el paciente hizo una reacción adversa al medicamento, todo esto tiene que evaluarse muy bien. La dieta, cómo le fue con la dieta, cómo le ha ido con el ejercicio, si ha tenido problemas. Hay que hacer tamizaje de trastornos psiquiátricos. ¿Para qué? Para ansiedad, para depresión y también para trastornos alimenticios. Hay pacientes que no tienen una buena adherencia a la dieta y no es porque no quieran, sino porque tienen un trastorno de ansiedad de base. Entonces tenemos que hacer estos tamizajes a través de la anamnesis para ver si el paciente requiere ser remitido a psiquiatría. Hay veces se requiere manejo multidisciplinario para lograr los resultados que uno pues espera tener, ¿listo? Al examen físico que vamos a medir siempre, IMC, perímetro abdominal, mirar fondo de ojo para mirar si hay un edema, mirar la tiroides, por lo que ya les comentaba sobre eso, diabetes tipo 1, de las tiroiditis autoinmunes, mirar acantosis nígricas, que son signos de resistencia a la insulina, mirar lipodistrofia, que implicaría que no se está aplicando de manera adecuada la insulina, y hacer un examen neurológico periférico de la parte de sensibilidad para mirar cómo está eso. El examen neurológico es supremamente importante para mirar si ya hay compromiso de neuropatía periférica y en dado caso darle signos de alarma especiales a ese paciente por el posible desarrollo de un pie diabético. ¿Listo? ¿Cómo va a ser el automonitoreo? El automonitoreo siempre tiene que hacer 2 horas antes o 2 horas después de la comida. ¿Listo? Este es un esquema de la ALAD, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. ¿Listo? En principio, se le pide al paciente que haga un monitoreo de 2 horas antes del desayuno, 2 horas después del desayuno, 2 horas antes del almuerzo, 2 horas después del almuerzo, 2 horas antes de la cena y 2 horas después de la cena. ¿Listo? Es importante que el paciente se haga las 6 mediciones en los primeros 5 días. ¿Listo? Y si el paciente con la terapia antihiperglucémica que se instauró logró metas, en ese caso, seguir con una medición diaria en escalera, es decir, el primer día antes del desayuno, el segundo día después del desayuno, el tercer día antes del almuerzo y así sucesivamente. ¿Listo? La frecuencia también se tiene que individualizar de acuerdo a los hallazgos. Si el paciente, por ejemplo,
siempre se le sube mucho la glucemia después del almuerzo, entonces todos los días el paciente se va a tomarla después del almuerzo y adicionalmente una de cualquiera de las otras, ¿listo? Entonces, este automonitoreo siempre se va a individualizar, pero en un comienzo explicar al paciente que en un comienzo van a ser las 6 mediciones, pero que si el paciente logra el control, explicándole al paciente cuáles van a ser las metas de control, ya después el paciente no va a tener que estarse chuzando todo el día, todos los días, ¿listo? Porque muchas veces al paciente no se le explica eso. En cuanto al control, la hemoglobina glicada la vamos a medir cada 3 meses en un comienzo. Si el paciente logra cifras en control, empezamos a medirla cada 6 meses. Si sigue no controlado, si se cambió la terapia, es decir, se agregó insulina, se cambió la dosis, se vuelve a medir dentro de 3 meses. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser las metas? Lo usual es 7%. Si el paciente se le tamiza hipoglucemia y no tiene riesgo de hipoglucemia, que ya vamos a hablar de eso, se le puede poner la meta de 6.5%. ¿Listo? Por el contrario, si es un paciente que tiene riesgo de hipoglucemia, o si ya tiene antecedentes de hipoglucemia, si es un viejito de 80 años, si tiene complicaciones microvasculares avanzadas, o si tiene múltiples comorbilidades, ya no es necesario ser tan estrictos y ya se puede manejar una meta de 8%, ¿listo? Eso se tiene que individualizar también. Entonces, este es un esquemita de la ADA que explica qué tan estrictos vamos a hacer con la hemoglobina glicada del 7%. Entonces, si es una enfermedad nueva, con una buena expectativa de vida, si no tiene comorbilidades, si no tiene complicaciones vasculares, si tiene recursos, pues podemos ser más estrictos con las metas. Si es un paciente que no tiene recursos, que no tiene para hacer una dieta mediterránea, que no tiene tiempo para hacer ejercicio, que a veces ni siquiera tiene tiempo para sacar las insulinas al tiempo, tal vez con estos pacientes nos va a tocar ser un poquito menos estrictos, ¿listo? Eso es lo importante de la individualización del control de la hemoglobina glicada y les dejo ese esquema para que después lo revisen bien. Adicional a la hemoglobina glicada, ¿qué más nos va a interesar? Bien. Bueno, esto es muy importante. Recordar que la hemoglobina glicada no nos va a medir la variabilidad glucémica, o sea, la hemoglobina glicada no nos sirve para mirar si el paciente está haciendo hipoglucemia, ¿listo? Para mirar si el paciente está haciendo hipoglucemia es que nos va a servir el automonitoreo que el paciente se haga. Entonces, siempre en los controles, pedirle la hojita del automonitoreo para saber cómo están marcándole las glicemias, ¿listo? Adicionalmente, pedir un perfil lipídico cada año, si los resultados son anormales cada 3 o 4 meses, medir las transaminasas, anualmente pedir uroanálisis, microalbuminuria y creatinina. Si la microalbuminuria es mayor a 30 o calculándole la tasa por creatinina le da menos de 60, toca tomar estos exámenes cada 6 meses. Ya si la microalbuminuria da más de 300, ya es recomendable que lo valore el internista, pues, o en especial, pues ya en este caso el nefrólogo, ¿listo? Mirar también TSH, si es un paciente con una diabetes mellitus tipo 1, pedir una TSH anual por el riesgo de tiroiditis, pedir vitamina B12 en el caso de que sea un paciente que esté en manejo con metformina, y pedir potasio si es un paciente que está en manejo con IECAS o con ARA2, ¿listo? Controles por especialistas. Se necesita que el paciente anualmente tenga control por oftalmología para que le hagan los exámenes oftalmológicos de esos que ya nosotros conocemos. Odontología anual por el riesgo de enfermedad periodontal asociada a la diabetes. Ginecología en la paciente que tenga amenorreas, alteraciones del ciclo menstrual sobre todo. Cardiología si es un paciente con factores de riesgo importantes o es un paciente con un evento isquémico previo. Todos estos controles serían anuales en dado caso, ¿listo? Sí o sí siempre, odontología y oftalmología, ¿listo? Ahora con la hipoglucemia. El riesgo de hipoglucemia se individualiza y en dado caso, si el paciente lo presenta, el paciente se le puede educar y se le puede decir que lo trate con una carga de glucosa de 15 a 20 gramos. Idealmente puede ser, por ejemplo, un vaso de Coca-Cola normal, puede ser un vaso de agua con azúcar. Lo ideal sería agua con azúcar o algo por el estilo, porque si le damos a probar al paciente la Coca-Cola después de llevar 6 meses en ayunas de Coca-Cola, es probable que el paciente vuelva, ¿listo? Entonces buscar como alternativas para tratar esa hipoglucemia. Lo ideal son líquidos, ¿listo? Líquidos dulces.
¿Es un paciente con hipoglucemia grado 2? Es un paciente que ya probablemente va a requerir formulación de glucagón, pero eso ya será algo que lo hará el internista. Entonces, la hipoglucemia, de acuerdo a los niveles, está entre 70 y 54, es una hipoglucemia grado 1. Según hipoglucemia grado 2, es cuando es menor de 54. Y el grado 3, cuando ya tiene una clínica significativa de síntomas neuroglucopénicos, como cefalea severa, alteración del estado de la conciencia, etc. ¿Listo? ¿Cómo vamos a medir ese riesgo? Los factores que aumentan el riesgo es el uso de insulina o algunos otros medicamentos como las sulfonilureas que tienen mayor riesgo de hipoglucemia, que de hecho no los mencioné hoy porque pues, no se usan casi por lo mismo. Enfermedad renal crónica, disfunción hepática, una diabetes de larga data, alteración del estado de la conciencia, uso de alcohol, todas estas, la polifarmacia, todas estas situaciones nos aumentan el riesgo de hipoglucemia. Y en esos casos, pues tenemos que individualizar tanto las metas de tratamiento como las dosis de los medicamentos que vamos a dar. Según la resolución 3280 de Gaviria, el tamizaje, acá en Colombia, legalmente instituido, se hace cada 5 años, tanto para riesgo cardiovascular, tanto por glucemia basal en ayunas, perfil lipídico, creatinina o uroanálisis, ¿listo? Es decir, desde los 29 años, un paciente sin factores de riesgo se le hace tamizaje cada 5 años, no obstante, es un paciente ya con los criterios que ya les comentaba de la ADA, de obesidad y todas estas cuestiones, se puede hacer anual, ¿listo? No obstante, para saber, de los 3280 dice que es cada 5 años, desde los 29 años si hay factores de riesgo, ¿listo? Sí, listo. Por último, ya para acabar, manejo intrahospitalario. Esto es ya la última diapositiva. Entonces, si me llega un paciente por cualquier patología, si es un paciente que no tiene hemoglobina glicada de reciente, es decir, de hace menos de 3 meses, toca pedir una hemoglobina glicada, ¿listo? O si se le toma una glucometría y la glucometría está a más de 180, toca iniciar el hiperglucemiante, ¿listo? ¿Cuál va a ser nuestra meta intrahospitalaria? Que es algo que nos preguntan a nosotros en medicina interna. ¿Qué es lo que nosotros debemos tolerar en un paciente con diabetes intrahospitalariamente? Según la ADA, una glucemia de 140 a 180, ni más ni menos. Eso es lo que nosotros esperamos intrahospitalariamente. Si es un paciente que no tiene tolerancia a la vía oral, en el cual no le podamos dar metformina, ya considerar una insulina basal en la noche o basal y dar un bolo inicial, si es una crisis periglucémica, por el caso. ¿Listo? Y eso sería todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, de pronto es todo muy denso o rápido, no sé. Traté como de englobar todo. Lo único que casi todo es de la guía de la ADA. Menos lo de dieta y ejercicio. Lo de dieta y ejercicio en parte es de guías de la LAT y en parte es de las clases de la profe Clara Pérez de la línea de diabetes. ¿Listo? Si hay alguna duda, pues escucho por WhatsApp y si no, pues sería todo. Ok, paciente hipoglucémico, se le inicia la dextrosa. Dosis de la dextrosa, no sé, no estaba en la guía, pero se le inicia la dextrosa. Y respecto al Doppler de vasos periféricos, en la guía de la ADA no aparece indicación de cuándo tomar Doppler de vasos periféricos, entonces no sabría decirlo. Entonces, ¿se debe quitar metformina en pacientes hospitalizados? La guía recomienda en primera instancia insulina, pero si es un paciente que viene en manejo intrahospitalario, o sea, si es un paciente que viene con la metformina formulada de manera ambulatoria, se le deja intrahospitalariamente, ¿listo? No le vamos a poner insulina a un paciente que venía a buen control con la metformina. Ya si es un paciente que tiene una hiperglucemia de nodo, sí es ideal iniciar con cristalina. ¿Cómo se debe titular la insulina de rápida acción en diabetes mellitus tipo 2? Ok. Entonces, la opción, lo que recomienda la ADA
para la titulación de la metformina rápida de acción es lo que está acá. Iniciar con 4 unidades o 10% de las unidades basales. De acuerdo a cómo vaya el control de la glucemia, se le aumenta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si lo hacemos por el cálculo del porcentaje de unidades basales, que es el 10%, y el paciente está con 0,2 unidades kilogramos día, entonces lo que hacemos es aumentar un poquito la dosis de la basal y a eso restarle el 10% para repartirlas entre las cambiales. Como tal, la ADA no tiene una guía específica para la titulación de la insulina, ¿listo? O sea, eso está muy individualizado y el médico a su juicio va a hacer la titulación de acuerdo a lo que encuentre, ¿listo? Entonces no sabría dar una recomendación aparte de lo que está ahí. No, aparte de lo que está ahí, pues lo que ya les comenté no sabría. Podría mirarlo si quieren y se los traigo mañana, pero aparte de eso no sé más de la titulación de la base. ¿Por qué hay efecto? El FINRISK, de hecho, bueno, que primero lo del FINRISK, es uno de los, según la 3280, hay 3 maneras de evaluar el riesgo. Uno de esos es el FINRISK, ¿listo? Hay 3 formas. O sea, el FINRISK sí se hace, ¿listo? ¿Por qué hay efecto placebo en metformina después de los 60 años? Mira, esa es una excelente pregunta. Ok, eso fue una asociación, eso fue por estudios de cohortes prospectivos que se encontró que había eso. La verdad que haya una razón de por qué después de los 60 no sirve, no es muy claro. Lo que sí es claro es que la sensibilización de la insulina se va perdiendo con el paso del tiempo, es decir, a mayor edad, mayor riesgo de resistencia a la insulina. Entonces, un paciente, una edad avanzada que tiene más resistencia a la insulina, es un paciente que va a responder menos a la metformina, porque la metformina no va a hacer tanto efecto por los cambios moleculares que ya tiene esa. Eso es un artículo súper largo de resistencia a la insulina que podría ser tratado en otra ocasión. Se puede empezar con la mitad de la tableta, sí se puede. De hecho, lo ideal es iniciar con la mitad de la tableta. Lo ideal siempre es empezar con la mitad de la tableta de metformina, básicamente para hablar tolerancia al medicamento, sobre todo por los cuadros clínicos gastrointestinales. Si el paciente tolera de manera adecuada esa dosis, se puede subir a 850. Pero en un principio, sí se puede dejar en la mitad, no hay ningún problema. Y si el paciente, de hecho, tiene buenos controles glucométricos con la mitad, se puede dejar con la mitad, no hay ningún problema. Kilian y Rafael están escribiendo. No. Actualmente está demostrado que incluso con tasas de filtración glomerular de 30, la metformina no es necesario titular, o sea, hasta 30 no es necesario. Ya menos de 30, sí es necesario ajustar, la verdad no sé cómo, pero sí. Tasas entre hasta 30 no es necesario hacer ajuste de metformina. Sí, hay una combinación de empaglifosina con linagliptina, que es un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 que está dentro del POS. Ese combinable se puede dar. No obstante, lo que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 y pues muchos de los otros medicamentos no han demostrado tanta efectividad como lo sigue siendo la insulina y la metformina. Y pues en el caso de pacientes con comorbilidad cardiovascular, la empaglifosina. Por lo demás, hasta el momento no hay mayor evidencia. Los análogos de GLP-1 son buenos, pero el problema es que no están en el POS, como el hexaglutide y los glitides en general, no están en el POS, entonces pues no los vamos a tener. O sea, menor a 30 hay que ajustar o queda contraindicada. Esa es una excelente pregunta.
La guía no lo comenta, pero un profesor en una de las líneas de profundización nos hablaba de que, bueno, en enfermedad renal crónica grado estadio 4 y estadio 5 aumenta el riesgo de acidosis láctica, que es uno de los eventos adversos de la metformina, ¿listo? La metformina pues tiene tres cosas principalmente gastrointestinales, la hipovitaminosis B12 y la que me faltaba mencionar que era la acidosis láctica. Pero pues para que se presente la acidosis láctica tiene que haber precisamente la enfermedad renal crónica. Entonces, lo que el profesor nos decía en clase era que lo ideal era que en estadio 4, sobre todo estadio 5, idealmente no dar metformina por el riesgo de la acidosis láctica. Sí, voy a buscar lo de la titulación de las prandiales, pero iba a mirar bien qué dice la guía sobre la tasa menor a 30. Pero de lo que yo sé, eso les puedo decir en este momento. No sé si hay alguna duda que de pronto pueda solucionar, y pues si me corchan, pues lo que me corchen, pues yo lo busco. Espero ya han aprendido, que ya sean todos no nutricionistas, dietistas, fisioterapeutas, endocrinólogos. Vaya. Listo, entonces dejamos así. Bye.